Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema de procesos superiores, el cual abarca pensamiento, lenguaje e inteligencia. Vamos a ver el concepto de cada uno de ellos, pero sobre todo la importancia que estos tienen en el desarrollo humano. Y vamos a empezar. Para empezar vamos a definir qué son los procesos psicológicos superiores. Bueno, los procesos psicológicos superiores, de acuerdo con Vygotsky, que es uno de los psicólogos más importantes que estudian este tema, menciona que es una capacidad que nos distingue a nosotros, los seres humanos, de los animales y se desarrollan a partir de otros más básicos, que son sensación, percepción, atención y memoria. Estos nosotros los compartimos con los animales. ¿Esto qué quiere decir? No sé si ustedes recuerdan que en clases pasadas estuvimos revisando lo que eran los procesos psicológicos básicos. Estos que son, como lo mencioné hace ratito, son sensación y percepción, atención y memoria. No nos hacen únicos como raza, ya que nosotros los compartimos con los animales. Los animales, al igual que nosotros, tienen la capacidad de sentir y de percibir, de poner atención o de focalizar su atención en algo y sobre todo de recordar. Em, en cambio, los procesos psicológicos superiores son procesos que nosotros o son capacidades que solo nosotros como seres humanos tenemos. La capacidad de pensar y de razonar, la capacidad del lenguaje, de poder comunicarnos con otras personas y la inteligencia, la capacidad que nosotros tenemos para conocer y aprender de nuestro entorno. Estos procesos psicológicos superiores emergen a partir de la interacción social, de la relación que existe entre nosotros, con nuestro medio y las demás personas o las personas que nos rodean. El primer proceso psicológico superior es el pensamiento. El pensamiento es definido como una actividad intelectual en el que la mente elabora productos que pueden aparecer como procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. El pensamiento tiene o contiene una serie de elementos que son el análisis, la síntesis, la generalización y la abstracción. Parte de un todo para llegar a una sola idea. En el análisis, pues se analiza o se ve qué es lo que se quiere aprender o investigar. La síntesis, nosotros vamos cortando información a partir de lo que nos interesa, comparamos qué es lo que queremos, puede ser ventajas y desventajas, generalizamos si es que nos sirve esta información y al final abstraemos para traer ese pensamiento a la realidad. Existen diferentes tipos de pensamiento, que son 7. El primero es el pensamiento deductivo. Este tipo de pensamiento ocurre cuando se toma una o varias proposiciones y de ellas se obtiene una conclusión. Este tipo de pensamiento resulta la forma de pensamiento más común, ya que es la que nosotros como seres humanos utilizamos a diario para intentar comprender los hechos que nos rodean. Por otro lado, el pensamiento inductivo es la forma opuesta al pensamiento deductivo, ya que este proceso se basa en una idea particular para luego generalizarla. Se basa en algo que nosotros creemos para llegar hacia una ley o hacia una teoría. Se apoya en que su veracidad, se apoya en su veracidad. En el caso aislado se mantendrá en situaciones similares, aún así sin poder comprobarlo. Otro tipo de pensamiento es el pensamiento analítico. Este parte de la realidad en porciones para poder evaluarla a través de mecanismos lógicos. Este tipo de persona pues todo el tiempo piensa que si algo es útil, entonces lo realiza. Si piensa que no es útil, entonces no tiene caso a lo mejor realizar la actividad y pues en este caso, en el caso del pensamiento, pues ni siquiera pensarlo.
Por otro lado, el pensamiento creativo es la base del arte, ya que se basa en la libertad de modificar una idea, agregando o quitando elementos sin restricciones impuestas por el marco de lo posible. Por otro lado, el pensamiento sistémico propone un sistema orgánico que interrelaciona los conceptos de manera compleja. Este tipo de pensamiento o este tipo de personas que tienen este pensamiento, pues son como que, como su nombre lo dice, muy sistémicas. Siempre necesitan llevar o un orden en su pensamiento o en lo que ellos hacen para que las cosas les salga bien. Si a lo mejor les cambian algo que ellos no tenían previsto, pues ya no saben qué hacer y se quedan a lo mejor un poco frustrados porque siempre en todo llevan un sistema, un orden. En cambio, en el pensamiento crítico, este analiza a la vez que evalúa las ideas, intentando obtener respuestas convincentes relacionadas con la moral, la ética, los gustos y las tendencias. Este tipo de pensamiento nos ayuda a formar nuestra personalidad y a reforzar nuestras convicciones a través de la observación activa de la realidad. Y por último, el pensamiento interrogativo. em, Pues este tipo de pensamiento o este tipo de personas que tienen este pensamiento, pues son aquellas que todo el tiempo están buscando un porqué a una situación. A lo mejor si en un ejemplo en clase, si el maestro les explica el tema, pues no son personas que solo se queden con lo que el maestro les explica, sino que con el objetivo de aprender, pues investigan para interrogar tanto al maestro o para interrogarse ellos mismos y de esta manera poder aprender más. El lenguaje es otro tipo de proceso psicológico superior. Este es un sistema de signos ya sea orales, escritos y gestuales que a través de su significado y su relación permiten a las personas expresarse y lograr un entendimiento o poder comunicar o expresar una idea. Em, a partir de que nosotros desarrollamos el lenguaje por medio de la interacción con el medio, adquirimos habilidades comunicativas, aprendemos a escuchar, a comprender y a emitir ciertos sonidos. Nos sirve para expresar lo que deseamos, lo que queremos, y aparte nos ayuda a comunicar lo que sentimos. Y esto pues es fundamental dentro del ser humano. A lo mejor si no existiera el lenguaje por medio de los signos, hablado, escrito o por medio de los gestos, pues igual a lo mejor seríamos como un poco animalitos porque pues no tendríamos esa capacidad de relacionarnos con los demás. El lenguaje tiene diferentes funciones. Una de ellas es la función referencial, cuyo uso del lenguaje es con el único fin de comunicar, es decir, se utiliza. Pongamos el ejemplo de una exposición. Lo que se busca en una exposición es comunicar, entonces nosotros vamos a comunicar a nuestros compañeros el tema que a lo mejor vamos a dar y esa es una función referencial. La función emotiva intenta transmitir un estado de ánimo. Este tipo de funciones lo que hace es que nosotros como seres humanos digamos cómo nos sintamos, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, nos permite expresar todas esas emociones, todas esas sensaciones y sentimientos que nosotros tenemos. La función apelativa busca dar una orden o crear una reacción al instante. Por ejemplo, cuando su mamá les dice, tráeme la escoba o cierra la puerta. Esa es una función apelativa. Da una orden y crea una reacción al instante, ya que ustedes se paran o dejan hacer lo que están haciendo y realizan lo que su mamá les pidió. Esa es una función apelativa. La función fática, esta logra mantener abiertos los canales de comunicación, es decir, tal vez en una llamada telefónica cuando se empieza a cortar nosotros empezamos a decir, sigues ahí,
¿me escuchas? Lo que buscamos es que no se rompa esa comunicación y seguir hablando con la otra persona. Tenemos también la función estética, cuyo objetivo es lograr algún tipo de belleza. Y por último, la función lingüística, que utiliza, que es el código que utiliza la lengua para poder expresarse. Em, y bueno, tenemos diferentes tipos de lenguaje, que el primero, pues es el lenguaje de señas. Este es un conjunto de gestos corporales que representan distintos signos. El lenguaje de programación que se utiliza en la informática o en la computación y que nos permite crear programas o realizar diferentes actividades dentro de lo que es la programación. El lenguaje figurado, que es el uso de palabras o expresiones que nos ayudan a tener una idea diferente y un significado literal del lenguaje. Y otro, pues, es el lenguaje musical, que es el conjunto de signos que son interpretados y entendidos por personas que se dedican a esto. Y nuestro último proceso psicológico superior es la inteligencia. Y bueno, definimos a la inteligencia como la capacidad mental muy general que implica la habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez, aprender de la experiencia. Este es un proceso, una capacidad humana realmente muy importante, ya que gracias a ella nosotros pues podemos desenvolvernos en nuestro entorno y podría decirse que prácticamente gracias a ella nosotros tenemos un lenguaje, un pensamiento, recordamos algo, entonces es realmente básica y muy importante en el ser humano. La inteligencia refleja una capacidad muy amplia y profunda para la comprensión del entorno, ya que para ser capaz de capturar el significado de las cosas y darles un sentido, pues hay que ser una persona inteligente. La inteligencia no es solo saber mucho, como muchos dicen, es inteligente porque se aprende todo lo del libro o se aprende todo lo que el maestro dicta. Eso no es, no, bueno, sí es inteligencia, pero no es todo el concepto de inteligencia, sino que se trata de poner en juego nuestros conocimientos y aptitudes en todas las acciones de nuestra vida cotidiana. Es decir, que a lo mejor no solo es inteligente el que aprende rápido matemáticas o el que es bueno en lectura o el que es bueno en música. También nosotros tenemos la capacidad de ser inteligentes en distintos ámbitos. El objetivo es poder resolver problemas, no solo de la vida cotidiana, sino en la escuela. Quizás no seguimos todos un mismo proceso, pero lo importante es llegar al objetivo, que es resolver. Y bueno, pues la inteligencia es un proceso mental que se puede medir a partir de diferentes métodos que nos permiten cuantificar. Uno de ellos pues es conociendo nuestro coeficiente intelectual que es medido a través de pruebas psicométricas y pues nos ayudan a saber qué tan inteligentes somos. Inteligencia pues es un concepto demasiado amplio y como les mencionaba hace un momento, pues no solo es inteligente el que sabe más matemáticas y menos inteligente el que sabe español. Todos somos inteligentes, pero quizás en diferentes áreas o en diferentes ramas. Para ello, en la siguiente clase pues vamos a ver los diferentes tipos de inteligencia que existen y cómo es que se pueden desarrollar en las personas. Y bueno, los espero en la siguiente clase. Como trabajo a entregar, me tienen que checar su rúbrica. Ahí puse el trabajo que me tienen que entregar para esta hora. No se les olvide que lo tienen que mandar antes de que termine esta clase. Y pues nos vemos en la siguiente clase donde hablaremos de los diferentes tipos de inteligencia. Nos vemos, chicos.